So, well, thank you guys for having me here. Muchas gracias por tenerme acá. And I have 40 minutes, right? Tengo 40 minutos, seguro. And there's no clock. No hay reloj, no hay reloj. So that's not a good thing. Entonces eso no es muy bueno. So I'll use my phone and I'll have to check it a couple Entonces times. voy a usar mi teléfono aquí para estar viendo la hora, But I know they have a buzzer too. para que tengan dos. So, well, I'll introduce my team towards the end. Quiero introducir a mi equipo. But this morning I wanted to look at 2 Corinthians Esta mañana vamos a tener un estudio de 1 Corintios, and look at the verses 17 to 21. 1 Corintios capítulo 5, 5 del 17 al 20. And so this is a passage that Paul is talking about our identity in Christ. Este es un pasaje que Pablo está hablando de nuestra identidad en Cristo. Can you read it in Spanish? That way I won't have to read it. Do you want me to? Well, I mean, you can just read it in Spanish because 1 Corintios 5, del 17 al 20. Segunda, perdón. Segunda 2 Corinthians. 5, del 17 al 20. Dice por así la palabra del Señor. Por tanto, como sabemos que lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Aunque era para Dios evidente, del 17 al 20. 5. Okay, No, not 4. Is it? this is the 5. This is 5. From 17 Yeah. to 17 is here. This is, no, that's 4. This is 17. Perdón, hermanos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo estaban reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y engañándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. All right, well, let's just take a moment, and after we've read that, let me just pray for the morning. Vamos a tomar un momento y vamos a orar. All right. Y orar. God, we just lift up your name as holy and perfect. Padre, levantamos tu nombre, tú eres perfecto. We thank you for your word, which teaches us Te damos gracias por tu palabra que nos enseña and instructs us how to act and live our lives. y nos instruye cómo hemos actuar en nuestras vidas. And we thank you for this powerful passage that we're going to look at right now. Te damos gracias, Dios, por este pasaje poderoso que vamos a estudiar ahora mismo. And that as I communicate what you have taught me through this passage, that others will also see that. Voy a comunicar de lo que he visto, de lo que he leído y vamos a ver esto. And it will spur all of us on to action. Y esto para todos nosotros. Amen. Amén. So this passage is a passage that I've grown up really loving, Este es un pasaje que yo crecí con este pasaje y me gusta mucho, but I often didn't understand all of the intricacies of it. pero no entiendo todo. Growing up in the United States, Creciendo en los Estados Unidos, we have a lot of different identities that are put upon us. tenemos muchas diferentes identidades que nos toman. My father was a pastor, Mi padre fue un pastor,
So I was identified as a son of a pastor. Entonces me identifico como hijo de un pastor. I was identified as a American from the United Soy States. identificado como un americano. And as I grew up, I was identified by what sport I played in. Y mientras crecía me identificaba por lo que jugaba. And then when I started to work, I was identified by my job. Y mientras empezaba a trabajar me identificaba por medio de mi trabajo. And so we as humans all have a lot of identities. Nosotros como humanos tenemos diferentes identidades. And so we can understand why we do certain things because of our identities. Entonces podemos entender por qué hacemos ciertas cosas de acuerdo a nuestras identidades. So as I was reading this passage, I realized God is giving us an identity in himself. Mientras leí este pasaje me di cuenta que Dios nos ha dado una identidad. And I realized the more that I studied this out, Entonces reconozco que entre más estudio esto, that Christians really have an identity crisis. que los cristianos tenemos una identidad. And an identity crisis is when you don't know which identity to live by. Y lo malo es cuando no sabemos por cuál identidad vivir. You don't know what is really true to you. No sabemos cuál es la verdad para nosotros. But yet God's word and his scripture is truth. Pero la escritura, la palabra de Dios es verdadera. And so his identity that he gives us is what we need to focus on. Entonces esa identidad que Él nos dejó es en el que tenemos que enfocarnos. And he actually in scripture gives us a lot of different identities that we can identify with. Entonces en sus escrituras Él dejó bastantes pasajes donde nos podemos identificar. So here are some questions that you might know in your culture. Hay diferentes preguntas que necesitas saber que ya saben en tu cultura. When someone asks the question, who are you? Cuando alguien hace una pregunta, ¿quién eres? How do you answer? ¿Cómo responden? Just one person tell me how they would answer that Solo una question. persona que diga cómo responden cuando una persona le pregunta ¿quién eres? ¿Alguna persona quiere participar? Yeah. Soy un hombre que ha sido redimido por la sangre de Cristo. He's a man that are redeemed by the blood of Christ. Yeah, that's good. That's a good way of identifying yourself. Es una buena idea de identificarse, But oftentimes when people ask us that question, pero muchas veces cuando hay personas nos hacen esa pregunta, I'll say, I'm Justin. That's my name. That's my identity. entonces me identifico, solo les digo mi nombre, But I don't answer that way pero no respondo eso, because I've removed myself from what God thinks of me, porque yo sé de mí mismo lo que Dios hace por mí what God has done for me, what God has done for me. y lo que Dios ha hecho por mí. So a lot of times people will ask the question, what do you do? Entonces hay personas que nos preguntan, ¿y qué haces? So how many of you work a manual labor job? ¿Cuántos de ustedes tienen un oficio, un trabajo fijo? Yeah? Okay, so a lot of you. Entonces muchos de ustedes. So when they say, what do you do? You might say, well, I'm a carpenter, Entonces si te preguntan, puedes decir, soy un carpintero. or I'm a clerk. Entonces soy un clerk. And all of a sudden, that's an identity. Entonces así nos identificamos. But we have to remember that that identity doesn't fully define who we are. Entonces esa identidad no dice lo que somos, It identifies what we do. identifica lo que hacemos. And God, in his graciousness, Entonces Dios y su gracia gives us an identity of what to do. nos da una identidad de con lo que tenemos que hacer. So one of those identities that we all know, and many people love this identity, Entonces una identidad de lo que muchos hacemos y muchas personas lo conocen is our childhood in God, right? es nuestra vida en Dios.
We are a child of God. Somos hijos de Dios. This is an identity in God, Esta es una identidad. and it is a good identity. Y es una buena identidad. But he continues to give us more identities Pero Él continúa de darnos muchas identidades. because those identities actually empower us to do more for him. Y esta identidad nos empodera a hacer varias cosas. With each identity that he gives us, Con cada identidad que Él nos da, he gives us the power to fulfill it, Él nos da el poder para cumplirlo and he gives us the blessing of being known by it. y nos da la oportunidad de ser conocido por eso mismo. And so a lot of times when people ask us those identifying questions, Entonces muchas veces cuando las personas nos preguntan de esas preguntas de identificación, we don't answer in line with how God views us. no contestamos de la manera como Dios nos usa, We answer with how the world views us. contestamos de acuerdo como el mundo nos usa. So we'll say, oh, I'm a missionary, Entonces diría yo, soy misionero. or we'll say, I'm a construction worker. Entonces contestaría, soy un constructor de obras. I live in Pennsylvania. Vivo en Pensilvania. But we're removing ourselves from our standing in Christ. Pero nos estamos quitando de lo que somos. And sometimes we have a fear of bringing in our spiritual identity. Entonces a veces tememos de hablar de nuestra vida espiritual. Because you gave a great answer. Porque don Eric dio una buena respuesta. But when someone asks, who are you? Pero cuando muchos nos preguntan quiénes somos, How often do we answer that way? ¿cuántas veces contestamos como contestó él? I don't answer that way that often. Yo no contesto de esa manera muy a menudo. But if we did, Pero si lo haríamos, what do you think that would do? ¿cómo sería? Well, you'd get a lot of weird looks. You'd get a lot of weird looks. Tiene muchas miradas, But yeah, you're setting yourself apart. pero nos estamos separando. You're letting that person know you're different. Estamos haciendo que esa persona conozca nuestra diferencia. You're letting that person know your priorities. Estamos haciendo que las personas conozcan nuestras prioridades. You're letting that person know where your strength comes from. Estamos haciendo que esa persona conozca de dónde venimos. And that's really, really important. Y eso es muy, muy importante. Because oftentimes we have a fear of people and what they think. Porque muchas veces tenemos temor con las personas y lo que vayan a pensar de nosotros. And we have a fear of being different, Y tenemos temor de ser diferentes. of standing out from the crowd. O quedarnos lejos de la multitud. But yet God has called us out. Pero Dios nos está llamando fuera también. You know, his scripture says we are a chosen people, Y la palabra dice que somos personas, ovejas escogidas, a royal priesthood. A royal priesthood. Royal, like royalty. Like a, que somos únicos. Somos escogidos únicos. Ya. yeah. So God has called us out to be different. Entonces Dios nos llama para ser diferentes. And that is for all of us. Y eso es para todos nosotros. In Proverbs 29:25, En Proverbios 29:25 it says, the fear of man is a snare, dice que el temor de Dios, del hombre, es, but whoever trusts in the Lord is safe. pero quien confía en Dios es salvo. So when we identify ourselves, Entonces, cuando nos identificamos, we don't need to fear what man thinks. no tenemos que tener temor de lo que el hombre piense. We need to trust in the Lord. Debemos confiar en nuestro Dios. So in the 2 Corinthians 5, verse 17, En 2 Corintios 17 it says, therefore, if anyone is in Christ. dice que si alguno está en Cristo, Now, this is important.
Eso es muy importante, because Paul is not saying only a few of you, porque Pablo no solo dice unos pocos, he's saying all of you. dice todos, todos. If anyone is in Christ, Si algunos están en Cristo, if you are a Christian, si somos a cristianos, disciple of Christ, un discípulo de Cristo, what he's about to say applies to you. lo que dice el Evangelio de usted, He goes on to say that you are a new creation. dice que somos nuevas criaturas. This idea of new creation is also really important. Esta idea de la nueva creación es muy, muy importante. It's in the Greek, it's defined as a new foundation. Es definido como una nueva fundación. So Christ is going to establish newness in us when we're in him. Entonces Cristo va a establecer cosas nuevas en nosotros. So it's kind of like you look at an empty field Entonces se vería como un campo vacío. and you see a solid foundation. Entonces usted ve una fundación sólida. That's a new foundation. Eso es una nueva fundación. Something is going to be built on that foundation, Algo se va a construir en esa fundación. but you don't know what's going to be built on that foundation. Pero no saben que se va a construir en esa fundación. But Christ is going to start that work on that foundation. Pero Cristo va a empezar esa obra, ese trabajo en esa fundación. So God is establishing a new identity in those who are in him. Entonces Cristo está estableciendo una nueva identidad para los que están en él. This is really, really beautiful because how many of us have a bad past? Eso es muy bello porque ¿cuántos de nosotros tenemos un mal pasado? Anyone? Yeah? Yeah. So God has taken that past, Entonces Dios ha tomado ese pasado, that past structure that was on a foundation, ese pasado que estaba en esa fundación, he demolished it and removed it. Él lo demola, lo despedaza todo, He demolished the foundation. Él lo demola todo, He built a new foundation. Él hace una nueva fundación. Where is the past? ¿Dónde está el pasado? It's gone. El pasado ya se fue, It's in the junkyard. está en la junta. So now, if you had a bad past, Entonces, si ustedes tuvieron un mal pasado, it's gone. ya se fue. And so now he's going to start creating something new. Entonces ahora va a empezar a crear In algo nuevo. In Romans 6, 5 through 7, 6, 5 through 7, En Romanos 6, capítulo 6, versículos 5 al 7, it says, "For if we have been united together in the likeness of his death, dice que si nos unimos juntos en la muerte, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, ciertamente estaremos en su resurrección, knowing that our old man was crucified with him, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado con él, that the body of sin might be done away with, que el cuerpo de pecado ya será un pasado, that we should no longer be slaves to sin, que no debemos de ser más esclavos al pecado, for he who has died has been freed from sin." porque el que ha muerto ha sido liberado del viendo una nueva estructura en Cristo. In verse 18, it says, all of this is from God. Y en versículo 18 dice, todo es de Dios. So he's given us this new foundation, and he's going to put a new identity on this foundation. Entonces Él está haciendo una nueva fundación y está poniendo algo nuevo en. This identity is a gift. Esta identidad es un regalo, It's a purpose for the foundation. es un propósito para la nueva fundación. He gives, in 18, he says, giving us the ministry of reconciliation. En el 18 dice, dándole la reconciliación del ministerio. So this is our purpose. Entonces, este es nuestro propósito. It is to be ministers of reconciliation. Es de ser ministerio de la So we reconciliación. have that foundation, Entonces tenemos en esa fundación, and it's a blank foundation. entonces todo es en blanco.
But then he puts purpose to it. Entonces Él pone propósito a cada uno. And when we realize what that purpose is, Entonces, cuando reconocemos de qué es ese we propósito, can identify what the building is. podemos identificar de lo que es esa fundación. At some point, you realize that building that's being built A veces nos damos cuenta que ese edificio fue construido, might be a school or a hospital. tal vez una escuela, un hospital. And so that is the purpose of the building. Entonces, eso es el propósito de lo que se construyó. So our purpose is ministers of reconciliation. Entonces, nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. This takes that past that we had that might not have been good, Este toma el pasado que teníamos antes, que no era muy bueno, all the shame, the trauma, the pain, todo el dolor, la vergüenza, todo, it removes it. lo remueve todo. It repurposes it, Y da un propósito. and it uses it to further God's kingdom. Entonces se usa para el reino de Dios. It's used to further the proclamation of Jesus Christ crucified. Se usa para Dios. Ephesians 5, Si vemos en Efesios 5, 1 through 2, de 1 a 2, it says, "Therefore, be imitators of God as beloved children." Oh, sorry. Do you want to? I'm making Ruby work. She's got to flip through the Bible. Ephesians 5, 1 through 2. se los voy a leer. Do you want to read it? 1 and 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. So, in this, we realize that we have to be imitators of God. Entonces, en esto reconocemos que debemos de ser imitadores de Dios. And it's important because we've never seen God, Entonces, es importante porque nunca hemos visto a Dios, but we've seen Jesus pero hemos visto a Jesucristo in the Word. en el mundo. And if we've seen Jesus, what was he doing? Entonces, si vemos a Jesucristo que está haciendo, His whole goal was to die for the world, Él fue el que vino a morir por el mundo to reconcile the world to God. para reconciliar el mundo para Dios. Well, the sacrifice has already been paid through Jesus. El sacrificio ya se pagó por medio de Jesucristo, But yet the world doesn't know that it's been paid. pero por el mundo no sabe que ya está pagado esto. And this is where we come in, Y eso es donde venimos nosotros. ministers of reconciliation. Somos ministerios de reconciliación. We are to point back to what Jesus did, Debemos de apuntar a lo que hizo Jesucristo. and we are to show the world what Jesus did for Y them. tenemos que mostrarle al mundo lo que Jesucristo hizo por nosotros. And this, again, is our purpose. Esto es nuestro propósito. And so, as we see this structure that's being built, Entonces, cuando vemos esa estructura que fue construido, we start to realize it's a hospital. vamos a reconocer que es una casa. It's to take care of those that are wounded. Es para cuidar de los que están damnificados. It's to care for those that are hurt. Es para cuidar de los que están con dolores. It's to bring them to restoration. Es para traerlos a una restauración. And where is that found? ¿Y dónde se encuentra eso? It's found in Jesus. Se encuentra en Jesucristo. In Ephesians 4:11, Efesios 4:11. it says, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." 4:11. There. No, 4. This is 3. Sorry. There. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas,
y a otros pastores y maestros. So I bring this verse up because a lot of times people will say, well, I'm not an evangelist. Entonces traigo este versículo porque a veces algunos dicen yo soy evangelista, People say, I'm not a teacher. unos dicen no soy maestro, I don't know how to do these things. no sé cómo hacer estas cosas, Well, in Ephesians 4:11, pero en Efesios 4:11 it talks about those people in those places of leadership and authority, habla de esas personas en esos lugares que tienen un liderazgo and it says in verse 12, y dice en el versículo 12, which we didn't read, si no has leído, but we'll read it now. vamos a leerlo ahora. For the equipping of the saints for all work of ministry, for the edifying of the body of Christ. A fin de capacitar pueblo de Dios para la obra y servicio para edificar el cuerpo de Cristo. So here it is, these gifts that were given to the church Entonces aquí está todos esos regalos que fueron dados a la iglesia, are to equip all of us. es para equipar a todos nosotros. So you might say, I'm not an evangelist, Tal vez uno dice no soy un evangelista, but you can be equipped by someone who knows how to share their faith. pero puede ser equipado para aprender todas esas cosas. I might not be a teacher, Quizás no soy maestro, but you can be equipped by a teacher. pero puede ser maestro también. That's why we come on Sundays, to be equipped by our pastor. Por eso venimos a los domingos para hacer, para que el pastor nos enseñe, It's to equip us to do what God is calling us to do. para enseñarles lo que Dios nos ha llamado a hacer, The purpose of the structure that God is building in our life. el propósito de que lo que Dios nos ha dejado. Paul goes on to say that Jesus is not counting our sins against us. Pablo dice que Dios no ve nuestros pecados, And so we are going back to that idea of new creation. entonces vamos a ver de la nueva creación, The old is done away with. lo viejo está ya pasado. God does not count that against us. Dios no cuenta eso en contra de nosotros. He's giving us new purpose to share with others Nos dan nuevos propósitos para compartir con otros. and to accept that identity, not as a old man that was crucified with Christ, Para aceptar esa idea de no del nuevo hombre que es, but as the new that is born again. pero de lo nuevo que está ahora. And so we were talking to a man yesterday Ayer estábamos hablándole a un caballero who was into addiction, que estuvo drugs, en adicción en drogas. and he kept identifying with his addiction, Entonces él se identificaba con su adicción, but he couldn't grasp what Jesus Christ had done for him. pero él no quería reconocer lo que Jesucristo había hecho por él. He couldn't understand that Christ could make him a new creation. No podía entender que Dios Cristo lo podía hacer una nueva criatura. He was still clinging to his sin, Él se estaba agarrando siempre del pecado and he didn't know how to let that go. y no supo cómo ya soltar eso, dejar eso. So he was identifying himself with his past, Entonces él solo se identificaba con el pasado and he wasn't choosing to identify with who Christ says he is. y no escogía identificar lo que Cristo había hecho por él. But when we're in Christ, Pero cuando estamos en Cristo, all things are new. todo es nuevo. And so Jesus does not count our trespasses against us, Y Cristo no cuenta nuestros pasados. and so he's equipped us to carry out his work. Él nos equipa, Él nos instruye para llevar su palabra. And in that next part of, I think it's 19, 2 Corinthians 5:19. It says, and entrusted to us the message of reconciliation. 2 Corinthians. It's Ephesians. It's Ephesians, Ruby. Yeah, 2 Corinthians.
Yeah, I like to go through. Si alguno quiere leerlo, 2 Corintios 5:19, por favor. 5:19. 5:19. Sí, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Thank you. Gracias. So he's entrusted a ministry of reconciliation to us. Él nos ha dado ese ministerio de reconciliación para nosotros. Our past actions are gone, they're done. Nuestro pasado ya está pasado, ya todo se terminó. He gives us new actions to step into. Nos da nuevas acciones a que enfrentarnos. And those actions are part of the ministry of reconciliation. Todo es parte del ministerio de reconciliación. So, what is our identity so far? Y entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Does anyone want to answer? ¿Alguien quiere decirlo? It's a minister of reconciliation. Ministerio de reconciliación. That's the purpose that God is giving us. Ese es el propósito que Dios nos ha dado. In verse 20, En el versículo 20, he calls us by a title. Él nos llama. And we can also use this title as an identity. Entonces podemos usar esta identidad. Therefore, we are ambassadors. Entonces somos embajadores And I like that last part, for Christ. para Jesucristo, embajadores para Cristo. That's important Eso es muy importante, because when we go and we talk to people about our life, porque cuando le hablamos a personas de nuestras vidas, we talk about our job, we talk about our family. hablamos de nuestro trabajo, de nuestras familias, We represent them for other people to hear about and see. lo representamos para que otras personas oigan. And that's what an ambassador does. Y eso es lo que hace un embajador. They represent their country, Representan a su país, their king, their president. el rey, su presidente, The title of ambassador comes with authority. el que viene con autoridad. But we go and we say, oh, this is my family, this is my job, this is my life, this is what I do. Pero nosotros vamos y decimos, esa es mi familia, mi trabajo, eso es lo que hago. We represent those things. Solo representamos esas cosas, But Christ is asking us to represent him, pero Cristo nos está pidiendo que lo representemos a Él. be ambassadors for him, Seamos embajadores para Él. be ambassadors for the body of Christ, Ser embajadores para el cuerpo de Cristo, for God's kingdom. para el reino de Dios. And so we have to step into that ambassadorship. Entonces tenemos que dirigirnos a ese paso de ser embajadores. And that's an intentionality, intentional stepping into what Christ is doing for us. Y hacer ese paso y hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. So we have that foundation of new creation. Entonces tenemos ese fundamento de esa creación, We have the building structure of purpose. tenemos todo el propósito, And now we have the identity and the title of what that building is. entonces tenemos de la identidad de lo que es esta construcción. It's a minister of reconciliation and ambassador for Christ. Es un ministerio del embajador de Cristo. In 1 Peter En segunda de Pedro 2, 2, 4 through 10. segunda de Pedro de 2 al 10. This is, before we read it, I want to just kind of give a little more context. Antes de leerlo voy a darles un poquito de contacto. So as Christ builds this structure, Como Cristo, Él edificó, Él hizo esa construcción, he is the chief cornerstone of the structure. Él es el principal de esa construcción. He is the stone that every other stone is measured by. Él es la piedra de las piedras que todas son medidas. And he is the thing that upholds and keeps this structure together.
Él es el que mantiene esa estructura junto. And in that, Y en eso we start to see that we have a responsibility to always be connected to Him. tenemos esa responsabilidad de estar siempre conectados a Él. And if we're constantly connected to Him, Si somos constantemente conectados a Él, the things that are going to come out of us are going to be of Him. las cosas que va a salir de nosotros van a ser de Él. They're going to be the things that we're learning in Scripture. Va a ser las cosas que salen de esa construcción. So, yeah, let's read 1 Peter Vamos a leer 1 de Pedro 2, 4 through 10. 2, del 4 al 10, si alguien quiere leer. Do you want to read it in Spanish? It's a lot. Son- Oh, okay. Thank you. Es del 2. sí. Al 10. Segunda de Pedro, Oh, sorry. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10. Sí, 1 de Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Thank you. Thank you so much. All right, so that was probably the buzzer. Yeah. So let's look at those last couple verses and understand that, first of all, Christ is that cornerstone that we're building everything from. Entonces esos versículos dicen lo que construyó Jesucristo. Christ gives us another identity, Cristo nos dio una nueva identidad, right? Ambassador, embajadores, minister of reconciliation. ministerio de evangelismo, And then in verse 9, el versículo 9, a royal priesthood. Royal priesthood. ajá, real sacerdocio, A holy nation. santa, nación santa. And then, of course, what does that mean? Lo que significa eso It's for his possession es para su convicción, to proclaim his excellencies. es para aclamar tu excelentísimo. What does an ambassador do? ¿Qué hace un embajador? Ambassador proclaims the excellencies of his government. Él proclama lo excelente de su gobierno And that's what we're to do. y eso es lo que debemos de hacer. In going back to 2 Corinthians 5, Regresando a 2 Corintios 5, it ends with saying God making his appeal through us. nos devolvemos diciendo Dios hace eso por nosotros. So here again, it's that personal touch from God to us, to others. Entonces eso es personal de Dios para nosotros y para transmitirlo a otros. And Paul immediately explains that appeal. Entonces Pablo necesitaba explicar. We implore you on behalf of Christ, be reconciled. Be reconciled to God. Lo imploramos ante Cristo
para que sea reconciliado por Dios. For our sake, he, God, Por nosotros mismos Dios hizo, made him, Jesus, to be lo sin, hizo a él Jesucristo sin pecado, who knew no sin, no conoció pecado, so that in him, Jesus, porque en él Jesucristo we might become the righteousness of God. debemos de ser buenos en Cristo, en Dios. So God has given us the identity of ambassador Dios nos ha dado la identidad de ser embajadores, as a priest too. como un predicador también. And I don't have time to get into that. Tenemos un tiempo. But both of those things are to call others to Christ. Pero muchas de esas cosas es para llamar, para invitar a personas a Jesucristo, They're to go out and make disciples. para salir a evangelizar, a ser discípulos, They're to proclaim the excellencies of Jesus. para proclamar lo excelentísimo de Jesucristo. We are all tasked with that Todos somos pastores de Dios, because the beginning of this says, if anyone is in Christ. porque al principio dice que si todos en Cristo, estamos en Cristo. And the more we practice it and the more we do it, the more it becomes a joy to do it. Entre más lo practicamos, entre más lo hacemos, se convierte en un gozo. So we all need to be practicing this. Entonces todos necesitamos estar practicando. And that's why I'm here. Y por eso es que estoy acá. I'm practicing it in your neighborhood. Estoy practicando en ese vecindario. And so this is where I'll introduce our team. Entonces quiero presentar el equipo. So this is Rudy, Ruby, and that's Sophie, Sofía, and that's Yvette. And you already know those two, but Yvette and Heidi. Yvette. And do you guys want to stand up here? Or, no, don't worry about it. Okay. So we are practicing this with you guys. Nosotros estamos practicando esto con ustedes. And so I would encourage you guys, Entonces yo los animo a todos ustedes, if you've never shared the gospel, si nunca han compartido el Evangelio, if you've never shared your faith, si nunca han compartido su fe, then come out with us this week. entonces salgan con nosotros esta semana, See how we do it. vean cómo lo hacemos, And as you see us do it, y cuando vean cómo nosotros lo hacemos, you're going to learn a whole lot from what God is teaching in you. van a aprender mucho de lo que Dios les está enseñando. And I would really love for all of you to be able to share your faith. Me gustaría que todos puedan compartir su fe. And I know the pastor has a evangelism team. Yo sé que el pastor tiene un grupo evangelístico que va a salir a evangelizar. How many of you are on that team, by the way? ¿Cuántos de ustedes están en ese grupo de evangelismo? All right. That's a good amount. Thank you guys for raising your hands. Muchas gracias por levantar sus manos. Now you know that all of you should raise your hands. Ahora saben que todos ustedes deberían de levantar sus manos. Yeah, all right. So I might not be popular now. But let me just kind of close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. And I'm going to pray for all of you guys Voy a orar por todos ustedes that as you grow in your faith with para que Christ, mientras que crezca en su fe, as you grow in your relationship with Him, mientras crezca en su relación con Él, as you learn about who you are in Christ, mientras aprendas quiénes son en Jesucristo, and as the Holy Spirit starts to move you into greater and greater things, mientras tanto que el Espíritu Santo lo mueva en cosas más grandes, that you will use biblical wisdom que usan en sabiduría bíblica to know how to move forward in your relationship with God. para saber cómo mover adelante en su relación con Dios, That you will draw close to Him. que se acerquen más a Él, That you will learn how to share your faith openly. que aprendan cómo mostrar su fe, compartir su fe por medio de Jesucristo, That you will learn how much Jesus loves you. que aprendan cuánto Cristo les ama, And that out of that love will flow mercy and grace
a call to repentance for others. Y eso va a construir gracia, amor en ustedes. And so, God, I just pray for this church. Entonces voy a orar por esta iglesia. I thank you for their heart for you Y muchas gracias and for their love for you. y por el amor. God, I just pray that as they start to step into those areas that you are going to reveal to them, Padre, oro para que mientras que ellos entren en esa área donde usted va a revelar para ellos, that they will not be afraid to share their faith, que no tengan temor de compartir su fe, that they will not be afraid to share Jesus Christ and Him que crucified, no tengan temor de evangelizar y de ser que Jesucristo fue crucificado. and His resurrection for the sins of the world. Resurrección por todos nosotros. And God, I just pray that you will bless them and propel them into amazing and wonderful Yo things. pido que tú los bendigas y que los lleves un inmenso amor. Amen. Amén. I did it. The second alarm didn't go off. Yeah. Thank you so much, Pastor. Gracias, pastor.